Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Decíamos que nos encontramos en la UNED, edificio histórico de Valdepeñas, que ha sido sede para los usos más dispares y más distintos. Efectivamente, aquí primero estuvo el Banco de España, después estuvo los juzgados, estuvieron mientras se hacía el edificio del Paseo, y la verdad es que ahora, y afortunadamente para todos los valdepeñeros, está aquí la UNED, con esta ampliación que ha tenido, que creo que la verdad es que es un buen proyecto de utilización de un edificio histórico para fines educativos, en este caso, de la que nos podemos sentir orgullosos. Matías Barchino, como decíamos inicialmente, además de su labor en las aulas, es autor de numerosas publicaciones, es autor de ensayos, de artículos, de libros, ha impulsado y dirigido seminarios e infinidad de jornadas. ¿Eres un docente inconformista? Pues sí, creo que puede llamarse así. No me gusta que las cosas se queden como están, pero también es verdad que aprecio mucho la tradición en todos los aspectos. Creo que, bueno, hay un viejo dictum del poeta cubano José Martí que dice que hay que rebasar sobre la base, y me parece que hay que conocer muy bien la tradición y a partir de ahí impulsarse hacia el futuro. Yo me encontré una universidad donde, como estudiante y como doctorando, bueno, tenía unas características y tuve la suerte de incorporarme y he hecho lo que he podido. Realmente considero que la actividad educativa es tratar de transmitir a los estudiantes no tanto contenidos, sino experiencias, y siempre estar abiertos, Como a modo de ejemplo, desde hace 4 años doy una asignatura, aparte de las de literatura, que se llama Gestión de Contenidos y Humanidades Digitales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Simplemente me sirve a mí, personalmente, para adaptarme a este mundo actual. He sacado un titulito de máster precisamente de estos contenidos y me sirve también, pues eso, para estar al día y para tratar de transmitirlo. Pues la verdad es que la Facultad de Letras me parece diferente al resto porque organiza seminarios diversos en los que pueden participar de otras carreras aparte de letras. Porque es una facultad donde se imparten carreras de humanidades y de letras, que es el futuro de nuestra sociedad, y son carreras muy importantes, y no solo priorizar las carreras como pueden ser las técnicas o industriales, sino una facultad donde este tipo de carreras son el futuro de la educación de las nuevas generaciones. Es verdad que han cambiado mucho las generaciones de profesores y de estudiantes. Podemos, yo que sé, las élites, por ejemplo, siempre en la universidad y en todos los estudios siempre ha habido élites, que tal vez antes había un 25% de gente muy interesada y ahora se ha reducido un poco. Gente muy aficionada a la lectura, pero es que ahora los chicos están muy distraídos con otras cosas, con lo cual, para un filólogo, que lleguen a clase gente que no ha leído 100 años de soledad, que yo me dedico a dar literatura hispanoamericana, es casi sorprendente porque mis primeros estudiantes lo habían leído en el instituto y yo también. Es decir, ese tipo de cosas sí ha cambiado, pero la formación de mis compañeros, sobre todo de los jóvenes profesores universitarios, es increíble, es muy buena. Creo que hay una tendencia general, social, a despreciar en general las artes y las humanidades, pero a cambio tenemos un anhelo también colectivo y social de estar formados en ese tipo de áreas, ¿no? A lo mejor en lengua y literatura obviamente no, porque es una asignatura que se da en los institutos, es troncal y se da en todos los ámbitos, entonces eso hace que, bueno,
que la historia del arte, la literatura y sobre todo los idiomas pues se mantenga. Pero por ejemplo la filosofía se la desprecia mucho y la hace muchísima gente un poco para formarse personalmente, ¿no? Yo creo que sería muy conveniente que la sociedad reflexionara mucho sobre qué función tiene, qué función crítica, qué función de apertura mental tienen las letras en nuestra sociedad. Sin embargo, la poesía, diríase que está abriéndose de manera aleatoria, está empezando a ser moda entre el público más joven, que la cultiva pues, dentro del ámbito de la música, del graffiti. Afortunadamente la poesía no es única. La poesía es probablemente el arte más dinámico y más pluriforme que hay, ¿no? Hay tanta poesía casi como poetas y hay actitudes en continuo cambio, desde la vanguardia hacia el clasicismo, y es tan bueno un buen soneto, ya sea escrito por Quevedo o por José Hierro, como una poesía experimental. Es decir, puede llegar a ser tan bueno. Entonces, creo que es cíclico. El problema de la poesía es que es cíclico, es decir, ha habido momentos en donde la poesía sí que ha tenido nuestro interés. Mi generación redescubrió la poesía a través también de la música, en aquel caso de los cantautores. A mí me pilló muy joven, pero nuestros hermanos mayores descubrieron a los poetas clásicos a través de Paco Ibáñez, ¿no? A través de los cantautores redescubrimos los clásicos, y ahora las nuevas generaciones están viendo que una cosa que dijo Machado, que es que la poesía es ritmo, que la poesía es música, y leer poesía de forma, digamos, un poco suntuaria, a veces no es lo que le corresponde. Hay que dejarse llevar por la música en la poesía, porque la mayoría de los grandes poetas eran grandes músicos. El dinero mucho se le ha de amar, al torpe hace discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar. Y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Tu línea de trabajo y de investigación se decantó pronto por la literatura hispanoamericana, por la cubana, por la chilena, por la guatemalteca. ¿Cómo llegaste hasta allí? Pues de una forma bastante natural. Cuando uno llega a una facultad, siempre llega el último y le ponen lo que hay. A mí me hicieron un gran favor al decirme que tenía que dar clases de literatura hispanoamericana. Yo venía de hacer una tesis sobre literatura del siglo de oro español también, y de virreinal, y encontré la figura de Bernardo de Balbuena, que es un escritor nacido aquí en Valdepeñas, un grandísimo escritor, mucho más de lo que pueda parecer, un poeta muy vocacional que debemos redescubrir, y Bernardo de Balbuena me proporcionó ese contacto que hay entre la literatura española y la literatura concretamente de aquí de Valdepeñas y Manchega, y la literatura de México fundamentalmente, porque él fue un poeta mexicano especialmente, con su grandeza mexicana, y por supuesto la puertorriqueña, ¿no? Porque él finalmente acabó en Puerto Rico, donde murió. Al Matías Barchino, hombre, persona, ¿qué le atrae más allá de las letras? ¿Con qué disfrutas? Pues disfruto con casi todo, con la vida en general, con el intercambio, con las tertulias, con el diálogo, con la comida mucho, y a veces demasiado. Me encanta cocinar también, ¿no? Y me gusta mucho la música, me gusta el flamenco especialmente. He recuperado una especie, algo genético, ¿no? Que venía por mi padre, que era muy flamenco,
y me gusta la literatura, que tengo la suerte de que es una vocación y una forma de vida también, ¿no? ¿Algún proyecto que nos puedas confesar? ¿Proyecto que pueda confesar? Pues tengo muchos proyectos. Tengo un par de libros digamos, que estoy haciendo. Uno sobre Guatemala. Me he enamorado de Guatemala, de Centroamérica. He ido 4 veces en los últimos 4 años. Y la verdad es que me parece Centroamérica y Guatemala muy dura, muy violenta, pero una tierra maravillosa, de una gran variedad cultural. Tengo un libro sobre Guatemala pendiente. Quiero terminar de editar las obras de Balbuena, que son una cosa también que tengo desde hace tiempo. Los 40.000 versos del Bernardo de Balbuena. Que no son pocos versos. Que no son pocos, y los hizo uno a uno y los corrigió. Entonces queremos hacer una edición crítica del Bernardo de Balbuena. Y proyectos, pues proyectos en el ámbito académico, bastantes, algunos de ellos vinculados con las tecnologías. Me preocupa mucho la relación entre las humanidades y los nuevos trabajos, ¿no? Hacer que las humanidades, aparte de su función de reflexión sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, se conecte también con nuevos nichos de trabajo, sobre todo para no engañar a los estudiantes. Hay que darles formas de vida, ¿no? Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, pero no mía.